Listo, chicos. Entonces, ¿alcanzaron a tomar apunte de la etapa uno o la vuelvo a escribir? Pues yo Sí, sí. yo sí. Yo también. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces sigamos con la etapa 2. ¿Listo? ¿Cómo se llamaba la etapa 2? David Guzmán. David Guzmán, ¿cómo se llamaba la segunda etapa? Esa no la alcancé a escribir, profe. Etapa de formación. Exacto, la etapa de formación. ¿Y esa etapa de formación hacia qué estaba orientado, Catalina? Hacia las ventas. Muy bien. ¿Listo? Hacia el concepto de las ventas. ¿Listo? Bueno, y reitero, ¿por qué estaba orientado hacia las ventas? Obviamente porque a raíz de la etapa 1, pues seguía habiendo una saturación de los mercados, entonces había que empezar, perdónme un segundo. ¿Listo? Entonces se empezaron a empezar a dinamizar las ventas, al desarrollo de estrategias, ya empezaron a conceptualizar como tal la investigación de mercados. Después de que pasó, por ejemplo, toda esa saturación de mercados, ahora sí surgió un problema fuerte. ¿Cuál fue? En 1920. Bueno, 40. La Segunda Guerra Mundial. No. No, No, yo Una no sé. crisis económica mundial, ¿no? exactamente, muy bien. Imagínense, con saturación de mercados y con crisis. Parece un 2020, ¿no? Entonces, Literal. entonces, ¿qué ¿Profe, empezaron? me puede explicar qué pasó en esa época? No había escuchado eso. ¿No habías escuchado? Bueno, No, señor. Fue como en el 29. Yo me acuerdo porque yo vi, bueno, no sé, historia me gustaba en el colegio. Que fue una crisis económica, pues no me acuerdo si fue por depreciación de precios o porque no sabían cómo manejar el mercado, pero fue como en el 29, algo así. sí, crisis del 29, que se conoció como la Gran Depresión Financiera. ¿Listo? Esa vuelta. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que Estados Unidos tiene un elemento importante, pues, que es su mercado de valores. ¿Listo? Y fue lo que nos conocemos con la bolsa de valores. No sé si se alcanzaron a ver la película del Lobo de Wall Street. Sí, no sé si se la vieron algún No día. me, no me la he visto, pero está bien, me la veré. ¿Listo? Yo escuché una película que hablaban mucho sobre eso, pero era una historia alterna. O sea, como que mostraron el contexto, pero la historia era otra. Ah, ok, listo. Entonces fue un evento que marcó pues como tal la historia de Estados Unidos, ¿sí? Porque pues se cayó la bolsa de valores, ¿no? Y ellos, la mayoría de su economía, ¿sí? Y lo que había hecho Estados Unidos a raíz de la Segunda Guerra Mundial era financiar muchos países que resultaron afectados. Por eso Estados Unidos se convirtió tanto en una potencia, por los préstamos que hizo a nivel mundial. Pero imagínense la crisis, pues fue devastadora tanto para su economía y esa economía estadounidense que se afectó al mundo, ¿vale? Entonces, vuelvo y reitero, había una necesidad de vender, ¿cierto? Pero el mercado estaba saturado. Entonces, la película que les digo, El Lobo de Wall Street, nos habla un poquito de esa crisis que hubo en 1929, ¿listo? No solo afectó como tal a la bolsa de valores, sino ahí afectó muchísimas familias, muchísimas empresas. Eh, Se dice que muchísimas empresas que eran líderes en el mercado cayeron en ruina, ¿sí? Y es una historia de la vida real. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que los sistemas financieros se hicieron frágiles en Estados Unidos. ¿No? Entonces ya no sabían qué, digamos, de alguna manera ayudó a salir de esa crisis esos préstamos que Estados Unidos realizó a nivel mundial. ¿No? E inclusive en esa crisis hubo una afectación de otros países, valga la redundancia, y Estados Unidos siguió prestando aún así dinero, ¿sí? Y hasta el día de hoy hay países que siguen endeudados su Producto Interno Bruto casi hasta el 400%. ¿No? Por ejemplo, es el caso de El Salvador, si no estoy mal. Entonces, imagínense, eso fue una crisis. Entonces, ya con
esas necesidades, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá, entre 1920, porque desde 1920 se empezaba a sospechar que en el 29 iba a haber una crisis. Empezaron a aparecer autores, por ejemplo, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, C.S. Duncan, ¿listo? Que decía, bueno, en el 19 voy a sacar una publicación que me diga cuál sería el análisis del mercado. Y así se llamó, el análisis del mercado. ¿Listo? Y fue un libro exitoso que se basó mucho en las necesidades que tenía el mercado de vender productos y mantenerse valga la redundancia, la participación en el mercado. Entonces, en esa época empezaron también, y aquí aparece un nuevo concepto. Entraron las famosas consultoras. Y esas consultoras hacían, de alguna u otra manera, investigaciones de mercado. Entonces le decían, bueno, señores, a usted le sale más rentable invertir en la bolsa de valores que crear empresas, ¿sí? Por tal y tal motivo, o porque su mercado se está desarrollando de esta manera. ¿Qué pasó en 1929, aparte de la crisis, que también surgió esa necesidad de buscar nuevos mercados, ¿sí? Para contrarrestar esa crisis que había en Estados Unidos? Entonces, por ejemplo, la empresa Ford, como principio la producción, ¿cierto? Y venta de vehículos, y en Estados Unidos había crisis, habían otros mercados potencialmente que le podían servir. Entonces, por ejemplo, decidieron realizar casa matriz en Europa, ¿sí? O en América Latina, donde los costos iban a ser más bajos. Entonces, ahí fue como un poquito de estrategias, ¿listo? Entonces, ahí ya se desarrolló una nueva estrategia de ventas y una nueva estrategia de producción, ¿listo? Empezaron a desarrollarse técnicas de grupo, es decir, tomar diferentes personas, ¿listo? Eso ya se desarrolló, digamos, después del 40, tomar diferentes personas para realizar experimentos con ciertos productos, ¿listo? Ya empezaron a verse métodos estadísticos, econométricos, ¿listo? En relación al desarrollo del mercado. Obviamente, como eran muchísimos datos, ya se consideraba dentro de la disciplina, perdón, del análisis multivariado, es decir, tomar muchísima información y aumentarla en un sistema. Entonces, digamos que esa fue como una de las características fundamentales. Bueno, hago un stop ahí. Yo ya les di fecha de parciales, chicos. Chicos, yo ya les di fecha de parciales. Estoy mirando, pero creo que Yo también estaba mirando. fecha, no. No. Fecha no, bueno. Resulta que la semana de parciales ya es ahorita del 31 al 5 de agosto. ¿Listo? ¿Qué? Sí, señorita. ¿Cómo? Sí, ya es del 31 al 5 de septiembre, perdón. Entonces, bueno, para que nos pongamos pilas. Ya la O sea, otra semanita. ¿en ya la 15 Pero, días? me sí, quedé. en 15 días. 20 días. Listo, bueno. Entonces, sí, 15 días. ¿Sí? No, Yo. 20. No, pero ¿cuáles 15 días? 20 días. Nosotros tenemos clase los días martes y viernes. Martes y viernes, sí. Hagámoslo Bueno, el viernes. lo vamos a hacer Martes. póngale cuidado, el martes 1 de septiembre. Por si X o Y motivo les va regulimbis, pues el viernes podríamos hacer una pequeña recuperación. ¿Les parece? Entonces, Bueno, sí. que quede el parcial de ustedes el día 1 de septiembre. ¿Listo? Parcial 1 de septiembre. Listo. Entonces, Disculpe, profe. dime. Yo me quedé, estaba tomando nota de todos los experimentos que se hacían de los productos en las personas, con las Bueno, personas, listo. y ahí me quedé. ¿Qué seguía? Listo. Entonces empezaron a desarrollarse grupos focales, ¿listo? Es decir, tomar un grupo de personas para mirar cuál era la reacción de ellos respecto a un producto. ¿Por qué? Porque la idea era
vender, sí o sí. Entonces, ahí podríamos relacionarlo con el marketing 2.0. ¿Se acuerdan? Que ya empezamos a mirar un poquito la percepción que tenían los consumidores. Pasábamos después a la utilización de métodos estadísticos, métodos econométricos, ¿listo? Que relacionan la economía con otros parámetros estadísticos, ¿listo? Y obviamente el análisis multivariado, es decir, tomar muchísima información y segmentarla. Otro de los conceptos importantes, ya que me acordó Catalina, era que ya las consultoras ayudaban a las empresas a obtener su porcentaje de participación en el mercado. ¿Listo? Entonces, la participación de mercado se volvió un concepto importantísimo y se mantiene hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque sabe cuál es la posición de la empresa frente a ese mercado. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Entonces, ahí, digamos, concluye como tal esa etapa número 2. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud de esa etapa número 2? Yo, profe. Dime, Catalina. Dijiste que ahí empezó la estadística y ¿qué más? ¿Algo simétrico? Empezó a tomar fuerza los conceptos estadísticos y la econometría. No sé si ustedes ven esa materia en su pensum. No, No Creo que creo. no. no, bueno, es que son conceptos más de todos de profesionales de economía, ¿listo? O de administración. Pero digamos, tiene que ver mucho con la estadística. Eso es lo bonito de su carrera, ¿saben? Que tiene mucho campo para actuar. Porque el que diga, o la persona que sea ignorante en el tema y diga, ah, bueno, usted es profesional de estadística, entonces, ¿usted hace encuestas? ¿Usted hace eso? No. Ustedes procesan datos, los validan, los analizan y toman decisiones también en campos de la economía, de la salud, ¿cierto? De la psicología, etcétera. Entonces, es muy bonito ese campo. Por eso es que la investigación de mercado se vincula tanto a la estadística. Por eso es importante. Bueno, ya con ¿Me la lo vuelve a repetir? ¿Cómo se llama esa palabra? ¿Me lo econometría. anota? Econometría. Ya. Sí, Es que econometría. he escuchado ecofísica, algo así, una nueva especialización que salió. No, ecofísica ya es más relevante al eco como el ambiente, ¿sí? Esta econometría hace referencia a la economía y a sus procesos métricos, es decir, sus procesos de medición. Listo, profe. Econometría. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver qué consistía la etapa número 3. Listo, bueno. Esa etapa número 3 se conoce como la consolidación. Voy a escribir acá, la consolidación de la disciplina. De la disciplina. Estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Listo? Entonces, la consolidación de la disciplina. ¿Qué pasó con la consolidación de la disciplina? Que empezó a crearse compañías que realizaban investigación de mercados. Entonces aparecieron diversas consultoras en Estados Unidos. Y como había una necesidad y existía todavía el susto de una nueva crisis, pues que empezaron a desarrollar investigación de mercados para que la gente invirtiera su dinero o las grandes compañías invirtieran su dinero en mercados muy rentables. ¿Listo? Se creó los primeros prototipos de software, ¿listo? Para el análisis de datos estadísticos, ¿sí? Inclusive el procesamiento de los mismos. No sé si han escuchado el software que es muy famoso estadísticamente, el SPSS.
Sí. ¿Listo? Pues Bueno, creo que es tenemos una una materia. materia en el Ajá. pensum que nos bota algo de eso. ¿Listo? Digamos que así por encimita es una manera de clasificar los datos y trabajarlos de una manera muy sencilla. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como hay muchísima información en la investigación de mercados, pues ahí es donde necesitamos. Entonces, aquí ustedes entran con su profesional de estadística a hacer magia, a hacer lo que ustedes saben, ¿listo? El procesamiento y aportar al proceso de la toma de decisiones. Entonces, esos software permitieron también la consolidación de esas consultoras en el mercado, ¿vale? Obviamente, algunas empezaron a trabajar antes de que llegara el Internet, ¿listo? Y otras con el Internet empezaron a fomentarse y consolidarse dentro de la estructura de las consultoras. Inclusive muchas propiciaron matrices para desarrollar el posicionamiento de las compañías en el mercado. ¿Mm? Posicionamiento no es la posición que ocupa en el mercado, sino la posición que ocupa en la mente del consumidor. Entonces, importante ese concepto. Y apareció algo muy importante, que era analizar el comportamiento del consumidor. ¿Listo? Se dieron cuenta que el consumidor tiene un actuar totalmente diferente, ¿listo? Respecto a diferentes eventos o situaciones en su vida. Entonces, el comportamiento del consumidor fue un tema de investigación muy fuerte, ¿sí? Que asoció también a diferentes disciplinas. Entonces, eh, pues fue muy bueno. ¿Listo? No al 100% de las disciplinas, pero sí gran parte. Esta etapa 3 no fue tan, digamos, tan segmentada, pero sí ya empezó a ser muy fuerte. Ah, y se me olvidaba. Entonces, ya se dio el primer concepto de investigación de mercados, ¿no? Y se hacía como el proceso investigativo en relación a los mercados. Esto muy, muy global, pero pues ya se dio una definición de investigación de mercados. Entonces, ahí ocurrió en esa etapa número 3. Bueno, esa es la etapa 3. Vamos a mirar ahora la etapa número, la cuarta y última. Una pregunta, profe. Dime, Catalina. La investigación de mercados es lo que, bueno, es lo que hace, o sea, nunca pensé que la investigación de mercados era quien orientaba hacia qué inversiones hay que hacia el tema de inversiones. ¿Es eso? Sí, se Eso es- podría, hay muchos campos de exploración y eso lo vamos a ver más adelantico, porque la investigación de mercados no es solo crear y producir productos, ¿cierto? O servicios, sino lo que tú dices también, investigar el mercado, es decir, bueno, ¿en dónde podría invertir mis millones para tener acciones? ¿Listo? Eso también es importante. Profe, ¿usted ha logrado el cosito de la bolsa? El, Ay, pues el- imagínate, pasó algo, no sé si vieron esa noticia que un profesor de la Uniminito se tiró del centro comercial Gran Estación. No sé si lo escucharon. ¿Qué? no, profe, Yo ¿qué no veo pasó? noticias, entonces, ¿qué? No, yo si acaso me informo por la puya. Bueno, Y ya. ese profesor pues, fue mi docente en la universidad y era el profesor que pues me estaba ayudando a hacer toda la gestión en la bolsa de valores. Ujú. Lastimosamente me enteré, fue por publicaciones de la universidad en la que soy egresado. Entonces sí fue como algo fuertecito eso. Entonces, bueno, esperemos que más adelante podamos, y ahorita también por lo de la pandemia ha sido como muy difícil vincular ese juego. Pero es muy interesante. ¿Listo? No, tranquilos que cuando yo tenga la oportunidad de hacer como ese vínculo de nuevo, los primeros que llamo son a mis alumnos, los que fueron mis alumnos. ¿Listo? Entonces, Sí, sí. eso les cuento, esa triste noticia que aconteció. Eso fue muy famoso en redes y periódicos. ¿Quién sabe qué tendría el profe en su cabeza para haber tomado eso?
Y el tipo era una eminencia, se había ganado 2 veces ese juego. ¿Sí? Y los alumnos que también ganen ese juego, pues tienen unas becas dentro de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces eso es una muy buena oportunidad. Qué pena la ignorancia, profe, ¿cuál juego? Bueno. No, disculpen, es que como con Catalina vimos matemática financiera, yo les hablé del juego de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Listo? Que es un simulador que se realiza para saber qué dinero tú inviertes en alguna acción. Te dan un monto por ahí de 500 millones de pesos en el simulador. Entonces tú decides cuánto inviertes en empresas, ¿sí? En acciones. Entonces hay que mirar, por ejemplo, los histogramas, la volatilidad que tienen las acciones, ¿cierto? ¿Qué días es donde se vende más, se vende menos? ¿Qué decisión tomar de venta, de compra? Esto es un juego bien chévere. Pero pues obviamente Ok. vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Listo? Pero tranquilos, cuando yo tenga la oportunidad, ustedes van a ser los primeros de realizarlo. Y esperemos que pues pase toda esta crisis de la pandemia. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de la etapa número 4. Esa etapa número 4, pues es la que vamos a conocer como el avance vertiginoso. Vertiginoso. ¿Listo? Un avance vertiginoso, ¿por qué? Porque llegó la revolución tecnológica, ¿cierto? A través del Internet. No sé si se acuerdan que cuando empezamos el año 2000, la tecnología era muy básica y en 2, 3 años empezaron a crear tecnología pues muy fuerte. Inclusive se decía que eh, era tecnología extraterrestre. No sé si lo alcanzaron a escuchar. No. Entonces, esa revolución tecnológica, digamos, porque pasamos de computadores que tenían una estructura, por ejemplo, ¿se acuerdan de esos computadores que tenían un monitor como así de grande, ¿cierto? A unas pantallas muy delgaditas. Pasó lo mismo con computadores, ¿cierto? Pasó también con un celular que era una panela a pasar a celulares táctiles, ¿sí? Entonces miren toda esa revolución tecnológica que hubo. Pero se atribuye a que, ¿qué pasó? Que las empresas obligadas empezaron a realizar investigación de mercado. ¿Sí? Implementaron la investigación de mercado como una disciplina, una dependencia y una necesidad dentro de sus organizaciones para desarrollarse dentro de un mercado en específico. ¿Qué más participó en ello? Que como ya se conocía Disciplina, ¿y qué más, profe? Qué pena. disciplinas, ¿listo? Científicas. ¿Listo? Entonces empezaron a desarrollarse dentro pues, dentro de los mercados. Obviamente voy a repetir lo que dije, el avance vertiginoso. La investigación de mercados como una necesidad para tener participación en el mercado y desarrollo. Entonces aquí fue cuando apareció esa famosa operación matemática. Y más de igual ahí. No sé si la han visto o saben o creen saber qué es. ¿Y más qué? Y más de igual ahí. ¿La has escuchado, Santiago? Me suena, pero no estoy seguro. Interés más de depreciación, ¿no? No. Pues no. ¿Listo? Hace parte de, pues, digamos que hizo parte de toda esa revolución tecnológica. Entonces decían, bueno, investigación, está ahí, es de investigación, más desarrollo, ¿listo? Es igual a lo que hay hoy en día que está acompañado de innovación. ¿Listo? Investigación más desarrollo es igual a innovación. Si aplicamos esa fórmula de la manera correcta y fomentamos este principio de la investigación como uno de los más fuertes, la innovación es total. Denme un ejemplo de una empresa que haya realizado eso y que se mantenga al día de hoy, que no sea Apple. Cada uno va a pensar en una empresa y me va a dar cada uno un ejemplo.
Ok. ¿Listo? Uno, investigación más desarrollo igual a innovación. Entonces, piensen en una empresa de cualquier sector del mercado que lo haya realizado y que sea. Eh, Dime. de pronto Samsung. Pues no estoy muy enterado, Dime. Sí, dale. pero pues ahorita hay, o sea, pues no solamente por los celulares, sino porque creo que también hay como aplicaciones para, digamos, si uno vive en una super casa, adecuarla para que uno con el celular maneje todo, las luces, el televisor, la chimenea, la calefacción. Entonces, pues, por eso pensé en eso. Me acuerdo que yo vi un documental sobre Samsung y me parece que era una pescadería, vendían era pescado al principio. Sí, bueno. Resulta que Samsung entró en ese grupo de las empresas que fue catalogado como que utilizó tecnología alien para su desarrollo. ¿Se acuerdan los prototipos que tenían Samsung antiguamente? Era una cosa enorme y de un momento a otro empezaron a lanzar televisores plasma LCD, tecnología Ultra HD y ha sido uno de los procesos líderes a nivel mundial. ¿No? Y no Es solo eso, que, dime. no, sí, es que, o sea, me acordé de eso porque hace poquito me compraron un Samsung y fue como me puse a mirar y tenía esa aplicación para todo eso y yo como, "Puf, esto debe ser como un chiste", y me puse a investigar y sí existe, o sea, muy loco. En Asia, y que es la casa matriz de Samsung, la tecnología es brutal. Se dice y se estima que independientemente que ya hay tratados de libre comercio, la tecnología de Asia llega a 2 años, con 2 años de tardía acá a Colombia o América Latina. ¿Sí? Entonces, pues tengo un colega que tuvo la oportunidad de viajar que me decía que Shanghái es una cosa de locos, no por su estructura cultural, sino por su tecnología, que es algo supremamente innovador. Entonces, muy buena. Buen ese ejemplo. ¿Qué ejemplo me daría David Guzmán? Uy, profe, estaba pensando. Ay, pero no se me ocurre ninguna así claramente. Mm, ¿Qué te parece, por ejemplo, uno, una empresa que tiene un producto, ¿cierto? Una empresa Sony que tiene un producto PlayStation. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿O no los conoces? La Play 5. pues sí, pues es que Play evolucionó básicamente mucho y se enfocó en los diseños de sus consolas. Eso es lo que gusta mucho. A comparación de lo que sería la consola de Xbox, por ejemplo, Xbox no se enfoca mucho en el diseño, sino en el rendimiento. Por ejemplo, si uno compara la consola, la Play 5 que salió hace poco, con la Xbox que van a sacar, las especificaciones de hardware se las lleva Xbox, pero básicamente compran la Play 5 por diseño y estética. Perfecto, muy bien. Recuerden que antiguamente nuestros consolas de videojuegos eran por cassette. ¿Qué hizo Sony? Revolucionó el mercado con los CDs, ¿sí? Y empezó a meterle tecnología a eso. Obviamente, yo no tenía buenas experiencias con Xbox, entonces siempre meteré las manos al juego por PlayStation. ¿Listo? Pero sí, Yo también siempre he preferido Play. sí he escuchado lo que dice David, que la Play 5 no le llegan ni los talones a lo que va a ser el sistema operativo, bueno, el funcionamiento de Xbox en su última versión. Eso sí lo he escuchado de Esa bastante. sí no la había escuchado. Vea pues. Yo entre Xbox y Play me quedo con Xbox. Sí, bueno, eso es de gusto, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de niños crecimos con el concepto de PlayStation, Nintendo. ¿M? Sí, yo crecí también con la Play. Uno recuerda a Xbox, por ejemplo, y es uno de sus elementos fuertes de recordación es cuando uno jugaba Halo en el colegio, Ush. Sí, ¿cierto? bastante. Y revolucionó el mercado Xbox con ese concepto porque, ¿cómo se llama? Interlínea, ¿cómo es que se llama? Interconexión, creo que se llama. Interconexión. Ah, claro, sí, porque yo me acuerdo que uno tenía 7, 8 años y era fabuloso ver que en una pantalla pasaba lo mismo con mi control que en 3 pantallas a mi lado. Era genial.
Inclusive alcanzaba a decir que se jugaban 13, 15 personas. Sí, pues imagínense. Y eso marcó una generación. Pero pues PlayStation fue más inteligente al sacar una gama más de juegos más avanzada. Sí, juegos exclusivos. Yo ¿Quieres decir? considero que eso fue una buena inversión, ¿no? Porque antes uno en una consola jugaba de a 4 o de a 8. Ahora tú necesitas una consola para jugar una persona. O sea, si tú quieres jugar con más personas, esa otra persona tiene que comprarse una consola de más. Exacto. Entonces es como una muy buena iniciativa. Sí, sí, y eso revolucionó el mercado y aprovechó el concepto del internet. Yo me acuerdo que en mis tiempos jugaba Halo 1 y Halo 2 y era lo máximo. Entonces, era muy bueno. Total. Bueno, entonces, dentro... Ah, bueno, falta el ejemplo de Catalina. Yo no tengo nada en mente, así que estoy leyendo historia. Listo. Me quedo con Lego. Lego, oh, por favor. Lego es así uno de los que ha utilizado, porque antiguamente Lego era como esas empresas que vendían las fichitas para los niños, para armar. Ujú. Pero empezaron a innovar y a desarrollar, ¿cierto? A investigar y pusieron temáticas como Star Wars, muchos inclusive tienen un parque de Lego. En Dinamarca, yo quiero ir, es mi Ah, sueño. bueno, ok. ¿Es en serio? O sea, es muy real. Sí, Sí. Rayos. sí. O todas esas exposiciones que hacen en los fanfests de esos de anime y esas cosas, cogen y utilizan los Legos para armar. Para Ah, Incluso bueno, armarlos, sí. sí las he visto. Ah, compañías de autos han hecho sus prototipos con Lego, ¿sí? Entonces hay gente especializada mm, en Lego, ¿sí? Y Lego hasta dónde llegó, inclusive hasta hacer películas con sus figuras de Lego. Entonces, así, ese es un buen ejemplo, Catarina, muy bien. ¿Listo? ¿Y quién impulsó a eso, a ese desarrollo? Ni siquiera los adultos, los niños. Los niños son mentes maestras para impulsar negocios. ok. Bueno, resulta que en el mercado apareció, o en ese avance vertiginoso, como ya se le daba la razón al cliente en algunos aspectos y se estudiaba a través de diferentes disciplinas, que ya las vamos a ver a continuación, apareció el concepto del CRM. No es el CMR Falabella, sino CRM. ¿Sí lo habían escuchado antes? No. De hecho, lo primero que recordé fue Falabella hasta que usted hizo la aclaración de que no era lo mismo. Sí, suele confundirse. Resulta que el CRM, ¿sí? Son siglas en inglés que traducen el Customer Relationship Management. Relationship Management, ¿listo? Que es la relación que nosotros tenemos como compañía con el cliente, ¿listo? Y esa relación debe ser, pero fraternal. Si nosotros no la aplicamos de esa manera, el cliente corre el riesgo de buscar otras alternativas. ¿Listo? Entonces, todas las empresas hoy en día tienen muy claro que deben de tener un CRM dentro de sus procesos de planificación y organización. ¿Por qué? Porque el cliente es muy delicado y el cliente es importante para que haya utilidades. ¿Listo? Entonces, el CRM también se ha vuelto una disciplina muy fuerte para investigar, ¿sí? En cuanto se refiere al comportamiento del consumidor, ¿vale? Entonces, el CRM es la relación que nosotros tenemos con el cliente. A veces uno va y compra, es porque uno lo atienden bien. Y puede ser Y sí, cualquier tienda, ¿listo? Independientemente de que no sea lo más lujoso, pero si lo atienden a uno bien, uno vuelve. ¿Por qué? Porque esa relación del cliente me está diciendo experiencia y como valor agregado, véndale un producto o un servicio. ¿Listo? ¿Les ha pasado en algún caso? Sí. ¿Cuál, David? Yo me acuerdo que una vez
yo quería comprarme un Samsung y fui a Claro y pues pregunté por las especificaciones del celular. Me acuerdo que era un Galaxy Note y, o sea, el, como que el señor que estaba ofreciendo como el servicio, que tenía como, eh, o sea, tenía como todos los logos de Samsung, entonces yo dije, pues él debe saber. Básicamente me dijo como, o sea, como que, o sea, yo tenía el dinero, pero él me vio como, este no va a comprar, porque creo que yo salía a la universidad y tenía una cara de trasnocho y no me atendió bien. Entonces, pues yo simplemente fui a otro lado y pregunté, comparé un iPhone con un Samsung y me quedé con iPhone. Básicamente porque me atendieron mejor en iPhone que en Samsung. Ok, bien. Sí, buen ejemplo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los videojuegos, aunque ahorita no juego tanto como antes, pero todas las consolas que había comprado en almacenes de cadena me salieron malas, literal, malas. Por eso es que yo no quiero Xbox para nada. Y Ok. hay un sitio en San Andresito de San José que me gusta y la señora me atiende también que yo voy y le compro todo allá, juegos, controles, sí, le compré mi consola de PlayStation 4 y probablemente le compré la de Play 5 cuando tenga los recursos. Entonces, más allá del producto que lo puede encontrar en otros lados, es esa experiencia de servicio al cliente. Entonces, eso es importante. Y ahí hay un buen concepto de relationship management. Aunque ellos de pronto no lo tienen tan especificado, pero lo hacen de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. ¿Querías decir algo, Santiago? No, Bueno. Y por último, vamos a encontrar la conceptualización de diferentes disciplinas dentro de la investigación de mercados. ¿Listo? Ejemplo, la psicología entró para trabajar con la psicología del consumidor, ¿sí? Para analizar las motivaciones de compra, etcétera. ¿Ven? Entonces ya entra psicología con marketing. Por ejemplo, se mantiene la ciencia, ¿sí? La biología con la investigación de mercados. ¿Por qué? Hoy en día se ve un claro ejemplo. Las vacunas que desarrollaron no solo van a servir no van a servir solo para diferentes personas, sino analizaron diferentes cuerpos y prototipos, diferentes clientes de otros países, para saber si esa vacuna realmente va a funcionar. ¿Listo? Entonces ahí vinculan la estadística con los cálculos de los datos y la información. Bueno, entonces en eso consiste la última etapa de la investigación de mercados en la evolución. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? no. Bueno, muchachos. Entonces, como este lunes es festivo, voy a ver si les dejo un pequeño taller. ¿Listo? Pero nosotros tenemos clase el martes, no el lunes. Ah, el martes. Ah, bueno. Entonces, el martes hablamos del tema y el viernes hacemos un pequeño cuisecito. ¿Listo? Ok. ¿Listo, profe? No olviden que les voy a habilitar un espacio para que me escriban su problema en forma de pregunta para hacerle la retroalimentación. Bueno, Ok. Listo, profe. Sí, profe. pues tienen este fin de semana para que lo piensen muy bien y ahí lo vamos desarrollando poquito a poco. Es hacer un buen trabajo. ¿Listo, muchachos? Pues, Listo, pues, profe. compartir mi pantalla. Les agradezco mucho y nos vemos, hablamos el día martes. ¿Listo? Entonces, un excelente fin de semana para todos. Ok, profe. Igualmente. Buen día. Chao, Bueno, chicos. hasta luego, compañeros. Luego, gracias.